Hola, bienvenidos. Les presentamos algunos videos orientativos para abordar las funciones vectoriales. La idea es presentarles algunas ideas claves sobre el tema que complementen la lectura del material teórico y la resolución de las actividades prácticas y aplicadas. Estos videos no reemplazan a estas instancias. En primer lugar, vamos a trabajar sobre algunas cuestiones generales de las funciones vectoriales. En Matemática 1 estudiamos profundamente las funciones reales. Vimos cómo podían servirnos para modelizar distintos fenómenos y permitían estudiar el mundo. Esta capacidad fue explotada más aún utilizando las herramientas del cálculo diferencial. Ahora, ¿pueden las funciones reales servir como modelos adecuados para cualquier fenómeno? Por otro lado, exploramos distintos tópicos de geometría en el plano o en el espacio, estudiando curvas y superficies sencillas. ¿Nos servirá este conocimiento para la modelización? Analicemos ahora un caso concreto. Supongamos que queremos modelizar el movimiento de un vehículo sobre una ruta recta que se mueve durante un minuto a velocidad constante, como muestra el esquema. Lo observamos desde una posición fija que indicamos como el puntito verde. Lo primero que haremos para intentar modelizar este fenómeno es incorporar un sistema de referencia plano. Lo centraremos en la posición del observador de esta manera. Durante su movimiento, el móvil describe la trayectoria que se muestra, correspondiente a un segmento de recta. ¿Cómo podríamos describir este movimiento utilizando las herramientas que conocemos? En principio, podemos pensar la trayectoria como una curva plana C, la cual podemos describir matemáticamente utilizando una ecuación explícita o alguna ecuación general. Pausa el video ahora y verifica que las ecuaciones mostradas son adecuadas para esto. Ahora, ¿las ecuaciones mostradas describen el segmento de recta deseado? No, en todo caso describen a la recta que los incluye. Deberemos imponer entonces una restricción a alguna de sus variables. Una posibilidad es restringir x al intervalo 0,2. Claro está que otra posibilidad es restringir y al intervalo 0,1. Pero bien, ahora, cualquiera de estas ecuaciones, con la restricción impuesta, permite obtener los puntos P que pertenecen a C, y solo a ellos. Recordemos que llamábamos a este tipo de ecuaciones cartesianas de las curvas, ya que solo participaban las coordenadas cartesianas, es decir, en este caso, x e y. Estas ecuaciones cartesianas son útiles para describir la trayectoria del móvil y nos muestran sencillamente cuál es la forma de esta trayectoria. De hecho, si nos hubieran informado algunas de las ecuaciones inicialmente, podríamos haber asegurado que la trayectoria del móvil era una recta, una semirrecta o un segmento de recta. Ahora, ¿esta estrategia describe todo lo que sabemos del movimiento en estudio? No nos da información temporal, como por ejemplo durante cuánto tiempo se mueve, si lo hace siempre al mismo ritmo, etc. Otra forma de describir curvas planas que conocemos es utilizando ecuaciones paramétricas, utilizando un punto de paso y un vector paralelo al segmento, y podríamos proponer las siguientes ecuaciones paramétricas. Notemos que aquí aparece una tercera variable, el parámetro t, que nos puede permitir incorporar a la descripción el efecto del tiempo, por ejemplo. Las ecuaciones paramétricas nos permiten obtener puntos en el plano donde sus coordenadas dependen ambas de t. Esto nos obliga a hacernos dos preguntas. Primero, ¿las ecuaciones paramétricas propuestas describen la trayectoria del móvil? Y después, ¿permiten modelizar adecuadamente la dinámica del movimiento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo lo hace? Si lo hace a un ritmo constante o no, si su velocidad aumenta, disminuye, oscila, entre otras cosas. Intentemos responder la primera de estas preguntas. En principio, sabemos que si no imponemos restricciones sobre t, las ecuaciones paramétricas presentadas no describirán un segmento de recta, sino una recta, tal como sucedía antes, ya que se considerará que t puede ser cualquier número real. La recta descrita es la mostrada,
Y notemos que ahora esta recta es una curva orientada, ya que a medida que tomamos valores reales de t cada vez más grandes, los puntos P pertenecientes a la recta que obtenemos la recorren en un determinado sentido, indicado por esta pequeña flecha. Para que la curva orientada obtenida sea el segmento deseado, debemos restringir los valores de t. Vemos que si t vale 0, el punto P correspondiente es el punto de coordenadas 2, 0. Verificalo. Este es el punto inicial del recorrido, mientras que si t vale 1, obtenemos el punto 0, 1, nuestro punto final. Por ende, podríamos utilizar las ecuaciones paramétricas propuestas con t variando entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo podemos mostrar fehacientemente que la curva paramétrica propuesta cumple la trayectoria deseada? Una opción es pasar de las ecuaciones paramétricas a una ecuación cartesiana, que como ya dijimos, nos permite ver la forma de la curva de manera más sencilla. Recordemos que para hacer esto, debemos eliminar el parámetro t. Una posibilidad para hacerlo es despejarlo en cada ecuación e igualarlas, tal como se muestra. De aquí vemos que la ecuación explícita obtenida es la que antes propusimos. Como el punto inicial y final de recorrido son los adecuados, mostramos entonces que la trayectoria descrita es la correcta, es la que buscábamos. Centrémonos ahora en la segunda pregunta. ¿El modelo propuesto permite modelizar adecuadamente la dinámica del movimiento? Recordemos que una misma curva plana admite infinitas parametrizaciones. Por ejemplo, observen las ecuaciones aquí propuestas. Pausen el video y muestren que también permiten describir la trayectoria del móvil adecuadamente. Ahora, ¿cuál de las dos propuestas es más adecuada para describir nuestro caso en estudio? ¿Cómo podemos obtener información de la dinámica de este movimiento? Para responder esto, recurriremos a otro enfoque. Recordemos que todo punto P en el plano se correlaciona unívocamente con un vector posición del mismo, es decir, con un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, y al que llamamos genéricamente OP. En esta relación, las coordenadas del punto P se corresponden con las componentes del vector OP. Por esto, así como las ecuaciones paramétricas nos permitían obtener las coordenadas de un punto del plano, P para cada valor de t, podemos pensar que podríamos utilizarlas para obtener las componentes de un vector posición para cada valor de t. Dicho de otra manera, que cada valor de t genere un vector OP y donde las componentes dependan de t. Esto permite obtener lo que se denomina ecuación vectorial de la curva paramétrica C. Noten que la ecuación vectorial está relacionada, pero no es igual a las ecuaciones paramétricas de la curva. A medida que t varía entre 0 y 1, las ecuaciones paramétricas darán infinitos puntos que recorrerán el segmento de recta en el sentido visto. Sin embargo, al variar t, la ecuación vectorial arrojará vectores, que si los pensamos como vector posición, es decir, iniciando desde el origen, sus puntos finales recorrerán el segmento de recta como se muestra. Los vectores van a barrer una región plana, que en nuestro caso será el triangulito sombreado. Analicemos esto. Los vectores posición OP ahora dependerán de t, es decir, a cada valor de t le corresponderá un vector de dos componentes. Esta estructura nos resulta conocida. Es análoga a la definición de función que presentamos en Matemática 1. Es decir, partiendo de un elemento de un conjunto de partida A, que en este caso está incluido en los números reales, definimos función como una regla que asigna a cada uno de estos elementos un único elemento de un conjunto de llegada B, que en este caso está incluido en R2. Ahora, para analogar esto a una función,
debemos asegurar que a cada elemento t le corresponde un y solo un vector OP. ¿Cómo podemos hacerlo? Analicemos el ejemplo con el que venimos trabajando. A cada valor de t, la ecuación vectorial le hará corresponder un único valor para su componente x y un único valor para su componente y. Y podemos asegurar esto ya que las expresiones de sus componentes son funciones de t. Es decir, si a nuestra nueva función, que llamaremos genéricamente r y la simbolizaremos con una flechita superior, la podemos expresar con dos funciones reales en sus componentes, entonces podemos asegurar que r también será una función. Ahora, esta función no es una función similar a las estudiadas en Matemática 1, ya que su codominio no es real, sino que es el conjunto incluido en R2. Diferenciaremos en principio dos tipos de funciones. A las funciones con dominio y codominio real las llamaremos funciones escalares, mientras que a las que tienen como codominio a R2, R3, Rn, las llamaremos funciones vectoriales. Esto nos permite definir las funciones vectoriales en R2. Llamamos función vectorial en R2 a toda función R con la forma presentada y su t variando en un cerrado AB, donde f y g son funciones escalares definidas para t en ese intervalo. Otra forma que podemos usar para definirlas es que si tenemos dos conjuntos A incluido en reales y B incluido en R2, una función R es una regla que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B, y esta función R será una función vectorial en R2. Claro está que esta definición puede extenderse a R3, R4, Rn. Pausá el video ahora y tratá de escribir una definición para función vectorial en R3. Deberías haber llegado a algo similar a esto. Bien, habiendo presentado las funciones vectoriales, analicemos algunas cuestiones generales. Trabajaremos en principio con funciones vectoriales en R2, para mayor facilidad, aunque sabemos que se puede extender todo lo que digamos a Rn. A las funciones escalares f y g las llamaremos funciones componentes, y la variable independiente será, lógicamente, t, mientras que cada componente del vector será una variable dependiente de la misma. Por esto, el dominio de las funciones vectoriales vendrá dado por el conjunto de los valores que pueda admitir t, y debe explicitarse junto con la ecuación vectorial. En caso que el dominio no se explicite, podemos pensar en el dominio natural de la función vectorial, es decir, el mayor conjunto de valores de t donde la expresión tiene sentido. Lógicamente, el dominio de R será el conjunto de todos los t reales para los cuales podamos aplicar f al mismo tiempo que podemos aplicar g, es decir, los valores de t que permitan calcular todas las componentes del vector, sin excepción. Simbólicamente, podemos escribir que el dominio de R es el conjunto de los t reales, tales que exista f de t, y también que exista g de t. Ahora, si existe f de t, podemos decir que t pertenece al dominio de f, y lo mismo para el caso de g. Y si t pertenece al dominio de f y también al dominio de g, entonces pertenece a la intersección entre estos dos conjuntos. Por ende, podemos hallar el dominio natural de R como la intersección entre los dominios naturales de las funciones componentes. Cabe aclarar que lo antedicho solo vale para trabajar con dominios que provengan de cuestiones algebraicas. También siempre hay que tener en cuenta las restricciones físicas del problema, tal como sucedía en nuestro trabajo con las funciones escalares. Veamos un ejemplo. Analicemos la siguiente función vectorial. Su dominio natural vendrá dado por los valores de t que permitan hallar la primera y la segunda componente simultáneamente. Por ende, t deberá pertenecer a los reales positivos sub 0
para que podamos hallar su raíz cuadrada, y a los reales menos el elemento 0 para que podamos hallar 1 sobre t. Los valores de t que cumplen ambas condiciones simultáneamente pertenecen al conjunto intersección entre estos dos, es decir, a los reales positivos. Ahora, ¿cuál es el conjunto imagen de una función vectorial? Debería contener a todos los elementos del codominio que podemos generar a partir de algún elemento del dominio, es decir, todos los vectores que podremos obtener al darle valores posibles a t. Esto ya lo analizamos antes. Por ejemplo, en el caso que estudiábamos, serían todos los vectores que barrían el triangulito sombreado. Sin embargo, esta descripción de los conjuntos imágenes no suele ser tan útil, sino que es mucho más útil pensar no en las regiones barridas por los vectores, sino por las curvas descritas por sus puntos finales. Por eso decimos que las imágenes de las funciones vectoriales están relacionadas con curvas paramétricas y que estas curvas están descritas por las funciones vectoriales. Por lo general, no trabajaremos con las imágenes de las funciones vectoriales, sino que directamente intentaremos describir qué curvas paramétricas generan. Notemos que esto es una diferencia profunda entre las funciones escalares y las funciones vectoriales. Las funciones escalares describen una gráfica en la que podemos determinar gráficamente su dominio y su conjunto imagen, observando su proyección sobre los ejes de las abscisas y de las ordenadas, respectivamente. Por el contrario, las funciones vectoriales no pueden graficarse conjuntamente, y podemos pensar a su imagen como una curva plana, sin que esta curva dé información directa sobre su dominio. Este es un error común y debe quedar claro que no hay una forma general de obtener gráficamente el dominio de una función vectorial analizando la curva plana que describe. Bien, apliquemos todo lo visto hasta ahora en un ejemplo. Trabajemos con la siguiente función vectorial. Su dominio está explícito y es el intervalo cerrado 0, pi. Ahora, ¿cuál es su imagen? O dicho de otra manera, ¿qué curva plana orientada C describe? Para analizar esto, escribamos las ecuaciones paramétricas relacionadas. Si deseamos conocer la forma de esta curva, es conveniente obtener su ecuación cartesiana. Si despejamos el parámetro t en cada ecuación e igualamos, obtenemos la siguiente expresión. No nos es útil. Otra alternativa es elevar al cuadrado cada igualdad y sumar miembro a miembro. Si sacamos factor común 9 en el segundo miembro, obtenemos un factor que es unitario de acuerdo a la identidad pitagórica. Esto permite eliminar el parámetro y obtenemos una ecuación cartesiana característica de una circunferencia, centrada en el origen, de radio 3. Ahora debemos conocer el arco que debemos tomar en la trayectoria y el sentido en el que éste se recorre. Para eso podemos hallar el vector posición inicial y final, reemplazando t por 0 y por pi, respectivamente, obtenemos los vectores 3, 0 y menos 3, 0. ¿Qué podemos concluir con esto? No mucho. Quizás recorremos media circunferencia, quizás 1,5, quizás 2,5, tampoco sabemos en qué sentido. Por ende recorremos a un tercer valor de t, el intermedio, pi sobre 2. El vector que le corresponde es el 0,3. Ahora, sí podemos proponer entonces una curva orientada probable, correspondiente a la mitad superior de la circunferencia recorrida en sentido antihorario. Bien, ya conociendo más cuestiones de las funciones vectoriales, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál de estas dos funciones vectoriales modela mejor el movimiento del móvil en estudio? ¿Lo que aprendimos hasta ahora nos brinda algún tipo de información dinámica? Para funciones escalares podemos estudiar velocidades o aceleraciones recurriendo a la derivación. ¿Podremos derivar funciones vectoriales, por ejemplo? Responderemos a estas preguntas en la segunda parte de este video.